Muy buen día, mis hermanas, mis hermanos, mis amigas, mis amigos. Que Dios les bendiga grandemente allí donde están. Que Dios me los siga guardando. Hoy estamos nuevamente con ustedes aquí para desarrollar la segunda parte de la prédica titulada Hijos desobedientes a Dios y a sus padres. Esta es la segunda parte. Vamos por la segunda parte ahora. Vamos al desarrollo de esto. Les recuerdo ahí el canal, su canal, la Biblia, mi manual de vida. Así que les pido de favor que compartan estos mensajes, que se suscriban al canal y que le den me gusta cada vez que vean estas prédicas. No olviden de compartir estos mensajes y suscríbanse. Gracias. Les pido de favor también que se identifiquen de qué país, de qué región, de qué país, porque veo muchos que no sé, no tengo idea de dónde son, veo apellidos raros, pero a la vez me contenta porque mucha gente va viendo estos mensajes. Gracias. Si es que ahí está mi nombre, les recuerdo, compartan estos mensajes. Desarrollamos la primera parte y estuvo muy interesante, me parece. Son ustedes los que van a dar el visto bueno, pero sí, tocamos muchos puntos en la primera parte. Vamos a desarrollar la segunda. Les repito, el título de la prédica es Hijos desobedientes a sus padres. Hijos desobedientes a Dios y a sus padres. Esta es la parte 2. Ok, después de presentarles el canal, reciban el saludo de la familia Carrasco Mencía desde acá de Canadá. Les cuento que estamos en la provincia del Quebec y ahorita estamos todavía en primavera, pero estamos a 27 grados centígrados. El sol está bonito, está soleado. 27 grados centígrados más el factor humedad, estamos como a 30 grados centígrados. Y no hemos llegado al verano todavía. Hasta el 21 de junio llegamos al verano. Todavía estamos en primavera oficialmente. Ok, les di la meteo también. Pasamos al desarrollo de esta segunda parte y vemos hijos disciplinados y obedientes. Este subtítulo está así: hijos disciplinados y obedientes. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 29:17. Y dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¡Qué emocionante! ¿Cómo escribió el proverbista acá? Aprovecho para decirles que fue el rey Salomón que escribió los proverbios, ¿verdad? Dice, el sabio Salomón, porque sabía mucho. Era inteligente ese hombre. Al final tuvo sus problemas, sus deslices, ¿verdad? Ok, escribió, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¡Qué emocionante! Pero dice primero que se debe corregir al hijo. ¿Corregir qué? Es disciplinarlo, instruirlo, entrenarlo en el buen camino, en los caminos del Señor, en la obediencia, en el civismo, en la educación, en el respeto. Que aprenda a respetar a Dios, que aprenda a respetar al prójimo, a sus semejantes, y que por ende respete a su padre y a su madre. Por eso dice este versículo, qué bonito. Proverbio 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Un hijo disciplinado, no hay problema para sus padres. Pero hijos borrachos, pendencieros, criminales, terminan en el cementerio o en prisión, o quedan impedidos que le falta una mano, quedan cicatrizados por la borrachera, los combates a machete en los pueblos allá en las zonas rurales. Otros mueren, otros en prisión. Como les dije, otros quedan cicatrizados, impedidos con impedimento físico. Otros quedan enfermos de los riñones, de tanto alcohol, de tanta cerveza.
enfermos con hepatitis, el hígado perforado de tanta cerveza, que es desastre. Entonces, pero aquí dice, aquí hay instrucciones, por eso es que, permítanme, por eso el tema del canal, la Biblia, mi manual de vida, este es el manual de vida por excelencia, la palabra de Dios, es la palabra de Dios acá escrita en este libro. Hay sabiduría en este libro. El temor de Dios, el amor de Dios, el respeto a Dios es sabiduría. Y aquí está contemplado todo eso. ¿Ven cómo encontramos esta cita bíblica? Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Los padres que tienen hijos disciplinados, hijos educados, hijos instruidos en el bien, no tienen problema. No van a tener la mala noticia que su hijo lo machetearon por allá, que lo agarraron a balazos, o que él hirió a otros, que mató a otros, o que lo detuvo la policía, como vemos en Centroamérica más que todo. Qué comportamiento de los jóvenes, salvaje, ¿no? Se han convertido en escoria de la sociedad. El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, ya Costa Rica también. Hace unos años cuando yo iba a Costa Rica era civilizado, pero ahora me cuentan que hay mucha delincuencia. Pues se ha llenado de delincuentes de otros países. Panamá, era lindo país, pero si hay delincuentes ahora. Antes uno andaba en Ciudad Panamá a las 12 de la noche, a las 11, a las 1 de la mañana y tranquilo en las calles, en los restaurantes. Ahora no, es más delicado, es más peligroso. Ok, entonces esos jóvenes se han convertido en escoria en la sociedad. Nacieron solo para hacer el mal, para hacer daño, para extorsionar, para robar, para asaltar, para violar mujeres, para robarle a sus padres, para causarle dolor de cabeza a sus padres, para causarle vergüenza a sus padres. Hijos que están en prisión por robo, por extorsión. Hablo de esos términos porque en Centroamérica eso es la orden del día, ¿no? Violencia en las ciudades, en los pueblos. Violencia, robo, crimen. Entonces, pero vean qué bonito dice este proverbio. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Qué bonito cuando hay eso. Una familia respetable, una familia integrada, una familia que se comporta, una familia que va por la vida obedeciendo a Dios. Dice que habrá descanso y que habrá alegría para el alma. No habrá problema, no habrá estrés, no habrá preocupación, no habrá crisis, no habrá necesidad de buscar abogado para que saque al hijo que está preso, porque mató o porque robó, o porque violó o porque asaltó. Ahora vemos, hijos que agradan a Dios. Vean qué bonito va. Ahora nos fuimos al Nuevo Testamento y vamos a Colosenses 3:20 y dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El subtítulo allí dice, hijos que agradan a Dios. Ven qué interesante. La primera parte, muchas cosas feas de los hijos maleducados, con un comportamiento estúpido, ¿verdad? Contra sus padres y contra Dios. Allá llegamos a esta cita, a Colosenses 3:20 y dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esto agrada a Dios, está Señor con S mayúscula. Ahí lo ven, es nombre de persona, es Dios. Porque esto agrada a Dios, dice ahí. Dice que los hijos obedezcan a sus padres. Pero hijos rebeldes, hijos desobedientes, hay hijos que han llegado a matar a sus hermanos por herencias,
por dinero, por un pedazo de tierra, por una menor cantidad de dinero. Hijos que han llegado a matar a su papá, a su mamá. Yo veo las noticias en Centroamérica. Acá en Canadá también he visto noticias. Pero es el diablo que se ha metido. El diablo ha ido ganando la batalla, destruyendo la familia, desintegrando la familia, metiendo cizaña en los padres, negligencia en los padres, corrupción en los padres, tolerancia, para que no eduquen a los hijos, para que no los disciplinen, sino para que les consientan todo, que no haya corrección, sino que haya consentimiento, que haya tolerancia, que dejen a los hijos hacer lo que quieran. Y ese ha sido el trabajo del diablo. Y ha ido lográndolo en muchas familias, en la sociedad. La sociedad se ha corrompido. Jóvenes que se han convertido en escoria, en carga para la sociedad, en carga para los países. No han contribuido en nada. En lo absoluto no han contribuido en nada. Nacieron para hacer carga, para hacer estorbo a la sociedad. Y los gobernantes no se han preocupado. Hablo más que todo en los países de la América Latina, Centroamérica. Qué pena, qué vergüenza. Los jóvenes desde chiquitos se han metido a las pandillas, a las maras, a grupos criminales, a carteles de la droga, para traficar, para hacer dinero fácil, traficar con drogas, con estupefacientes, con fentanilo, con marihuana, con cocaína, con muchas otras drogas, para meterla en otros países, para hacer daño, para enfermar a los jóvenes. Eso. Pero vean qué bonito dice Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esta es palabra de Dios. Ahí está en Colosenses 3:20. Seguimos. Hijos que agradan a Dios. Continuamos. Proverbios 15:32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Dice que el que tiene en poco la disciplina, que no le da importancia a la disciplina, que no le presta atención a la disciplina, que no obedece cuando sus padres lo están disciplinando, dice que está menospreciando su alma. Él se está haciendo daño cuando menosprecia, cuando desprecia a sus padres, cuando no acepta el consejo de sus padres, cuando no acepta la disciplina de sus padres, cuando no acepta la reprimenda, la reprensión de sus padres. Dice que menosprecia su alma. ¿Cómo es eso que menosprecia su alma? Pues se convierte en un masoquista, alguien que quiere que le hagan daño, alguien que le gusta que le hagan daño. Ese es un masoquista o un suicida, que no le interesa su vida, que no sabe que hay un más allá después de la muerte, que no se da cuenta que el ser humano es trascendente. Por eso dice esa partecita: menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ese es inteligente, ese entiende, ese adquiere conocimiento, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Ese no es un insensato, ese no es un necio, como hablábamos en la primera parte de esta prédica. No, ese no es insensato, ese no es necio. Dice: más el que escucha la reprensión, más el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Y eso le agrada a Dios. Eso es agradable para Dios. ¿Seguimos? Ahora vemos tercera de Juan 1:4. ¿Qué dice?
¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios como Padre Celestial? Y eso le dice un padre también con respecto a sus hijos. Veamos qué dice tercera de Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué excelente, qué interesante la palabra de Dios. Lo repito. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Eso le agrada a Dios. Y eso es agradable para un padre también, con sus hijos, que anden bien, que obedezcan, les va bien en los trabajos, tienen promoción en los trabajos, los mejoran, cambian de puesto, porque son obedientes, porque Dios los bendice. Son bienaventurados, porque aceptan la corrección de sus padres, porque aceptan sus consejos. Pero el rebelde, el desobediente, el contumaz, qué pena, le va mal, le va mal. Y esos no agradan a Dios. Esos están agradando al diablo con sus cosas malas, con su desobediencia, con su rebeldía. Entonces, vean qué interesante va esto. Pasamos ahora, como para cerrar con broche de oro este tema, esta prédica, hijos desobedientes a Dios y a sus padres. Estamos con la segunda parte. Llegamos y dice las consecuencias para los hijos desobedientes. ¿Qué dice Efesios 5:6? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esto sí está complicado. Vean qué es la consecuencia para los desobedientes. Repito, Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los que se comportan mal, los que practican malas cosas, borracheras, incesto. Imagínense qué desagradable, qué asqueroso en familias donde hay incesto, donde no respetan la vida humana, donde hay crimen, hay violencia, hay robo, hay extorsión, hay matanza, hay venganza, vendetas por herencias. Permítanme que estaba la foto de Juan Benito interrumpiendo una palabra. Estaba interrumpiendo la palabra desobediencia. Repito, como dice el Señor en su palabra, a través del apóstol Pablo, en Efesios 5:6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No son bienaventurados los desobedientes, los rebeldes, esos contumaces, que son duros de reflexionar, duros de pensar, duros de meditar, individualistas. No son bienaventurados y no les irá bien, porque es la ley de la vida. Esas son las consecuencias. Estamos a tiempo con los jóvenes, con los niños, mis amigos, amigas, mis hermanos, hermanas. Compartan estos mensajes. Vean con qué terminamos esta prédica. ¿Con qué terminamos? Estamos terminando esta segunda parte. Con este versículo concluimos esta segunda parte. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los desobedientes, infatuos, necios, insensatos, torpes, sin raciocinio,
sin capacidad de analizar, de pensar, sin capacidad de tener discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ojo con esto. Con la familia, compartamos esto para que las familias se reorienten, que hagan una reingeniería en su cerebro y digan, la madre que ha sido tolerante, que aún tiene niños chiquitos, pequeños, hay tiempo para encauzarlos en los caminos del Señor. Hay tiempo todavía, por eso estamos haciendo esta prédica. Si no, no tuviera sentido. Todavía hay tiempo, todavía hay cosas buenas. Compartamos estos mensajes. La primera parte de esta prédica estuvo contundente. Describió uno por uno los versículos, cómo describe a los necios, a los desobedientes, a los que irrespetan a su padre y a su madre. En la primera parte establecimos, empezando la primera parte, cómo Dios ordena a los hijos que honren a sus padres. No dice al revés, no dice que los padres honren a los hijos. No. Dice que los hijos honren a sus padres y lo habla en general, sin condiciones, sin diferencias, sin distingos, sin excepciones. Habla general. Y estamos terminando con esta cita. Dice que la ira de Dios es sobre todos los desobedientes, sobre los hijos de desobediencia. Así es que, qué pesar, qué pena con los que ya se perdieron, qué pena con los que no han respetado a sus padres, qué pena con los que no se han humillado para reconocer. Como aquel hijo pródigo le dijo, papá, necesito que me des la parte que a mí me toca, la herencia. Y yo quiero irme, y se fue y derrochó todo el dinero y lo gastó en cosas. No fue que fue a invertir, a trabajar, a hacer empresa. No, lo derrochó, lo despilfarró el dinero, lo que le dio el papá. Pero llegó un momento que reflexionó. Ese se dio cuenta que había actuado mal. Y dijo, ¿cómo estoy? Llegó un momento, una situación, que ya no tenía nada de todo el dinero que había adquirido, que le dio su papá. Y consiguió un trabajo deshonesto, porque para los judíos era una ofensa hasta acercarse a los cerdos, todavía es ofensa. Y él, como parece que tenía un trabajo de cuidar cerdos, a ver en qué lugar fue a dar. Y miraba que los cerdos comían unas semillas blancas, unos frijolotes, alcachofas. Y él se acordó y estaba con hambre. Los trabajadores de mi papá cómo comen bien en la mesa y yo aquí, en esta desgracia. Ese reflexionó y se dio cuenta que había actuado mal y dijo, voy a regresar donde mi papá. Y le pidió perdón al cielo. He pecado ante el cielo y ante mis padres, dijo. Observen que no dijo he pecado ante Dios, dijo he pecado ante el cielo. Así dijo el hijo pródigo. Pero quiso decir he pecado ante Dios. Y regresó y vemos cómo lo recibió el papá, ¿verdad? Reconoció. Le perdonó también porque aquel se humilló. Se dio cuenta que estaba comiendo comida de cerdos allá. Eso quiere decir que el que se comporta mal le va mal. No le pidió el dinero para invertirlo, para trabajar. Lo mismo como aquel que le dieron un talento y no hizo nada, lo enterró. Y estamos predicando la palabra de Dios. Me dieron un talento, no lo escondo, no lo entierro. No dejo la Biblia que se empolve por ahí, no. Aquí estamos. Estamos casi con los 70 años y
y saludable. Gracias a Dios, gracias a mi Dios que me da fuerza. Porque dice allá en 2 de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de valor y de dominio propio. Aquí estamos. Esa parábola de los talentos también es relacionada al evangelismo, al evangelio. Tenemos que compartir el evangelio, compartir la palabra de Dios. En eso estamos. En eso estoy en esta tarde calurosa acá en Canadá. Les dije que estábamos a 27 grados centígrados más el factor humedad. Estamos como a 30 grados centígrados. Pero aquí estamos, echándole. Estamos en primavera, aprovechando el tiempo. Mañana será demasiado tarde. Mis hermanos, compartan estos mensajes. Son enseñanza, todavía queda tiempo para esos niños, esos jóvenes de 14, de 12 años, de 13, que sus padres que se pongan las pilas a entrenar a sus hijos, a disciplinarlos. Esos niños rebeldes que arman relajo en las reuniones, en la iglesia, chiquitos, que arman el gran relajo en el metro, en el bus, en el avión. Es vergonzoso. Ahí dice el proverbista, son vergüenza para su madre, vergüenza para la que los dio a luz, dice, amargura para la que los dio a luz. Aquí vemos, terminamos con esto. Ojo, recuerdo, compartan estos mensajes, suscríbanse al canal. Está excelente, compartámoslos. Les repito la última cita bíblica de esta prédica, de la parte 2, Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Todo lo que sube baja, es la ley de la vida. Hay consecuencias. El cristiano obediente, el joven obediente que honra a sus padres y a su madre, tendrá galardones, tiene vida eterna garantizada con Dios. Con Cristo todo lo podemos. Con Cristo somos más que vencedores. Pero los desobedientes también tendrán consecuencias. Y consecuencias feas, consecuencias funestas. Nada bien, nada bueno les espera. Toda su vida serán esclavos. Esclavos del pecado. Esclavos del mal. El diablo los agarrará por un lado y otro. Pero el que está en obediencia ante Dios y ante sus padres, Dios lo bendice. Eso agrada a Dios, es agradable a Dios. Si mis hermanos, estamos concluyendo. Ahí está el tema, se lo repito. Hijos desobedientes a Dios y a sus padres. Parte 2, estamos terminando. Nuevamente les presento el canal, su canal, la Biblia, mi manual de vida. Si es que, por favor, compartir estos mensajes. Suscríbanse al canal. Inviten a más gente. Denle me gusta, ahí está mi nombre. Así es, mis hermanos. Que Dios me lo guarde, me les siga bendiciendo allí donde están. Y bendiciones. Muchas bendiciones.